Chicos, buenos días. Bienvenidos a su clase de esta semana. Ya la semana pasada vimos un tema sobre el cuarto parcial, ya comenzamos y pues estamos en la recta final. Los animo a seguir con este ritmo que han llevado. Los que se atrasaron un poquito, chicos, hay que recuperar el ritmo. Ya estamos en la recta final, ya estamos en lo último. Vamos a esforzarnos. La semana pasada estuvimos hablando sobre las corrientes literarias y vimos las características generales de ellas. Hicimos una línea del tiempo, pero hoy, a lo largo de esta semana, vamos a estar viendo las diferentes corrientes que componen a esta línea del tiempo. Vamos a comenzar con la literatura del medievo o medieval, literatura medieval, y esa sería nuestra primera corriente literaria de este parcial. Entonces, comenzamos con literatura medieval. Y bueno, pues la literatura medieval es toda aquella literatura que fue producida durante la Edad Media. Y la Edad Media fue un periodo histórico que comprendió y se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Fueron casi 10 siglos. Y bueno, pues a partir de ese momento, pues se define en el periodo de la literatura, pues vaya, donde se llevan a cabo una serie de producciones y de distintas características de la literatura. Conforme fueron pasando las épocas en la historia, hasta llegar a nuestras épocas actuales, la literatura ha sufrido transformaciones. Lo vimos la clase pasada cuando hablamos de las características generales. Y cada proceso histórico conlleva no nada más estas características literarias, sino también en otros aspectos como fue la pintura, como fue la danza, como fue la música. Todas las expresiones artísticas sufrieron modificaciones. Entonces, en la literatura medieval, pues esta comenzó más o menos después de la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 y llegó hasta la llegada de Colón a América en el año de 1492. Casi 1000 años después duró este periodo, y la Edad Media se caracterizó pues por la preeminencia del sistema feudal, el empleo de la lengua latina como lengua diplomática y de alta cultura, la expansión del gobierno germánico, las cruzadas, que tenemos muchísimos textos que hablan sobre ellas, la formación de las monarquías nacionales y el inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la vida. Todos estos aspectos se van a ver reflejados en la literatura producida en este periodo. Entonces, como verán, la principal característica de la literatura medieval será el enfoque hacia el pensamiento religioso, hacia Dios. De hecho, el rey se consideraba Dios. Entonces, pues ya más o menos vamos a saber de qué se va a tratar, ¿no? Vamos a ver las características de la literatura medieval. Así que por favor anótenlo ahí. Características de la literatura medieval. La literatura medieval tiene componentes, al igual que todas las corrientes literarias, que la hacen muy rica y una literatura bastante nutrida. Características como la lengua, es decir, el idioma en el que se estaba hablando, que era la cultura del latín, y bueno, pues a partir de la Baja Edad Media empiezan a proliferar, a nacer diferentes escritos en lenguas vernáculas, es decir, en lenguas un poquito más populares, y entonces esa es una característica de ellas. Otra característica de la literatura medieval será la oralidad, es decir, que la forma de difusión más común de las obras literarias era a través de trovadores, cantantes, y pues ya que la inmensa mayoría de la población no sabía leer, entonces los trovadores con música transmitían las noticias. Imagínense que ahora tuviéramos esa misma capacidad. Sería bastante interesante, ¿no?, ver a los periodistas cantar las noticias. En fin, otra característica de la literatura medieval van a ser los versos. La escritura, en verso era la más cultivada. Y bueno, pues era mucho más fácil de memorizar. La composición en verso ayudaba a los trovadores a recordar los textos. Subgéneros como la lírica, la oda, la elegía, la égogla, el epitalamio, el romance, el soneto eran los más populares. También otra característica de la literatura medieval era la prosa. La prosa eran los escritos como las novelas de caballería,
que se referían a las hazañas, de caballeros medievales, los cronicones, que la gente contaba las crónicas, que relataban cuestiones históricas de manera cronológica, las hagiografías, que narraban las vidas de los santos, y los libros de linaje, donde se recogía la genealogía de la nobleza. Otra característica era el anonimato. Muchas obras de este periodo no se enmarcan dentro de nuestro tradicional concepto de autor, de modo que no están firmadas. De hecho, muchas de ellas circularon gracias a los trovadores. Como era por tradición oral, pues no se sabía quién lo cantó en un principio, y pues por eso es que eran anónimas. Otra característica era su originalidad, es decir, la originalidad no era una aspiración, de modo que se recogían y se recreaban historias basadas en hechos reales, en la tradición popular o en textos clásicos. Otra característica, como lo comenté al principio, eran los temas religiosos. Los temas de tipo religioso fueron recurrentes, ya que la Iglesia Católica ejercía un fuerte dominio sobre las cuestiones políticas, sociales y culturales de la época. Por último, de las características sería su didactismo, es decir, las obras tenían una función didáctica, pues pretendían transmitir valores cristianos y modelos de comportamiento a la sociedad. Muy bien, chicos, pues estas son la primera parte de nuestro tema de hoy, que son la corriente literaria medieval. Seguimos con nuestro próximo video.